El odioso duque de Bárbara Cartland, capítulo 2, parte 2. Nunca tengo miedo de su gracia, pero hay muchos en las carreteras hoy en día que no son aptos para estar detrás de nada más que un burro. Y eso es cierto. Fue una observación que lamentablemente se demostró cierta cuando el duque llegó a las afueras de Baldock, en el condado de Hertfordshire. Allí, en una colina que bajaba hacia la ciudad, ahora podían ver mucho antes de llegar que había tenido lugar un accidente. Pero cuando estaban a 100 metros de él, Fowler exclamó: «¡Es el carruaje de su gracia!». «Puedo ver eso», murmuró bruscamente el duque. De hecho, era su carruaje detenido en el lado izquierdo de la carretera. Los lacayos en la cabeza de los caballos, mientras que el cochero, con su capa de montar, ahora estaba teniendo un ruidoso altercado con un hombre corpulento de cara roja, que claramente había sido el conductor de la diligencia que había llegado a descansar en la zanja opuesta. La diligencia, era bastante obvio para el duque a primera vista, había tomado la curva demasiado bruscamente y luego, al encontrarse con el carruaje que viajaba, no había podido tirar a la izquierda a tiempo para evitar una colisión. Afortunadamente, el vehículo sobrecargado había golpeado solo una rueda del coche principal antes de rodar hacia la zanja, y solo un amplio seto le había impedido darse la vuelta. Los pasajeros sentados afuera habían caído en el camino. Los demás se habían volcado atropelladamente dentro del coche. Equipajes, cestas de la compra, baúles abiertos, estaban esparcidos por la carretera. Varias personas estaban de pie desconcertadas en medio de este desempaque. Otros estaban ayudando a mujeres llorosas a salir de la diligencia, pero había habido más miedo que daño. El duque detuvo el faetón, entregó las riendas a Fowler y desmontó. Los gritos de los dos cocheros se mezclaban con los gemidos de los caballos que intentaban enderezarse. El duque se acercó al conductor de la diligencia y le ordenó sin rodeos: «¡Idiota! ¡Cuida tus caballos!». Asombrado pero impresionado por la autoridad del duque, el hombre detuvo su sarta de insultos y obedeció. En cuestión de minutos el duque restableció una apariencia de orden. Los caballos quedaron momentáneamente desenganchados. La diligencia fue arrastrada fuera de la zanja. Por suerte no se había dañado demasiado y el duque pudo disipar los temores de los pasajeros que habían temido que tenían que interrumpir su viaje. Con la ayuda de sus sirvientes, el equipaje volvió a colocarse en el techo de la diligencia. Sin previo aviso, el cochero sacudió repentinamente a su yunta y la diligencia reanudó su viaje antes que nadie pudiera reaccionar. El duque luego se volvió hacia su gente. «Estaba borracho», explicó el cochero a la defensiva. «Creo que ya está lo suficientemente sobrio». Después de asegurarse de que sus caballos estaban ilesos, el duque examinó la rueda deforme. Hubo que buscar a un carretonero para enderezarlo. «¿Por qué te tomó tanto tiempo llegar aquí?». El cochero asumió un aire de mártir. «Es por el joven George, su gracia. Estaba enfermo y tuvimos que parar 2 veces. Le hice tomar el lugar de James a mi lado, pero le dije al señor Greyston que no debería venir. Debido a la nueva suspensión, su gracia, George siempre tiene malestar estomacal con facilidad». «Sigue siendo muy vergonzoso». El duque anotó en un rincón de su memoria que, en adelante, los lacayos a los que molestara el transporte permanecerían en Selchester House. «Muy vergonzoso de hecho, su gracia». Y el cochero añadió con irritación: «Claro que el vagón de equipajes debe haber estado en Baldock 1 hora, si no más». Pero el duque ya no le escuchaba. «Vas a conducir despacio», dijo. «Nos encontraremos en el George and Dragon». «Ese es el nombre de la posada, ¿no?». «Sí, su gracia». «Entonces nos vemos allí, pero primero, encuéntrame un carretero». «Si es necesario, paga el doble de lo que pide. No tengo intención de quedarme aquí». «Muy bien, su gracia». El George and Dragon ofrecía comodidad simple pero suficiente. El duque supo incluso apreciar un burdeos perfectamente correcto. Pasar el resto del día en Baldock no lo deleitaba, pero no podía imaginar llegar a la casa de Lord Upminster en condiciones tan fastidiosas. Un hombre de su rango no podía visitar a uno de sus compañeros, especialmente porque apenas lo conocía, sin cierta pompa. Presentarse a las riendas de su faetón podría haber pasado por un insulto, y el duque no tenía intención de proclamar que su cochero había tenido un accidente.
Ciertamente la culpa estaba en la diligencia, pero hay demasiada tendencia a creer que, como en una riña, un choque involucra al menos a dos personas, y el duque concluyó que no seguiría hasta que la rueda estuviera reparada, aunque eso significara andar deprimido durante horas. El posadero lo sacó de sus pensamientos al anunciar un entretenimiento oportuno. Estaba a punto de tener lugar una pelea de gallos. El duque, por lo tanto, tomó su faetón y saliendo del pueblo se dirigió a una pequeña granja donde se había reunido a los entusiastas de las apuestas. El duque no estaba particularmente interesado en este tipo de deporte, pero en este caso lo encontró una distracción de bienvenida. Cuando regresó a la posada, la comida que le esperaba parecía aceptable, aunque el chef de Chelsea House probablemente la habría calificado de incomible, incluso para un pinche de cocina. El duque estaba apurando su tercer vaso de oporto, cuando el señor Carter, presentando ante él aún más pálido y febril que de costumbre. Con solo 35 años, el señor Carter era propenso a la ansiedad, y tembló como un niño defectuoso ante la primera vergüenza. Bueno, Carter, ¿qué tiene? La reparación no estará terminada hasta tarde en la noche, Su Gracia. Pensé que a Su Gracia le gustaría continuar con Eton Socon, pero en esta noche oscura corremos el riesgo de otro percance. No tengo intención de moverme esta noche como un salteador de caminos. Puedo encontrar una cama en este albergue, supongo. Por supuesto, Su Gracia, ya lo he reservado. En ese caso asegúrese de que todos estén debidamente acomodados. No quiero que mi gente duerma en la paja. Gracias, Su Gracia. Estamos todos infinitamente agradecidos a vuestra gracia por esta atención. Saldremos a las 9:30 mañana por la mañana. A la mañana siguiente el buen humor del duque se alteró de inmediato. Primero, cuando bajó las escaleras para desayunar, un granjero furioso exigió hablar con él. En su diatriba confusa se supo que la diligencia accidentada llevaba una jaula con gallinas que le pertenecían. Sin embargo, cuando la gente del duque volvió a cargar el vehículo apresuradamente, la caja se dejó a un lado de la carretera, donde no se descubrió hasta bien entrada la noche. El granjero, que vivía en las afueras de Baldock, solo había escuchado la noticia temprano en la mañana en el mercado de la ciudad, y habiendo oído del carruaje ducal, vino a presentar sus quejas a George y el dragón, porque, repetía una y otra vez, se había perdido una venta ventajosa en el mercado de Smithfield, donde su esposa, pasajera de la diligencia, debía traer las gallinas al amanecer. ¿Y no puede entregarlas hoy?, preguntó el duque. El hombre sin aliento finalmente se había tomado un descanso. Había expresado sus afirmaciones con tanta ira que uno podría haber pensado que estaba al borde de un ataque. La inocente pregunta del duque desató un alboroto increíble. El posadero, su esposa, el señor Carter y varias otras personas entraron en la discusión para explicarle al duque que el próximo coche no vendría hasta dentro de 2 días. Estas consideraciones no excitaron al duque. Rápidamente decidió deshacerse del intruso. Páguele a ese hombre, Carter. Dele lo que crea que es suyo. Y ya no quiero escuchar sus lloriqueos. Pero Su Gracia, los dueños de la diligencia son los responsables. Si aceptan transportar aves de corral, se comprometen a transportarlas en su destino en un plazo determinado. La respuesta del duque tuvo esas entonaciones arrastradas que normalmente resuenan en los oídos de sus sirvientes como una señal de advertencia. Mi querido Carter, las implicaciones de este asunto no me interesan. Páguele a ese hombre para que se calle. Odio gritar. El señor Carter cumplió. Entonces el duque se puso a hacer que todos empezaran, pero lo retrasaron aún más las exclamaciones de uno de los jinetes que salía del establo sin haber encontrado las riendas de su caballo. Tras muchos gritos de indignación y pronta investigación, se descubrió al autor de la fechoría. El hijito del ventero se le había metido en la cabeza pulir la plata de las riendas, que no podía ser más brillante. Era evidente que el niño había querido ayudar, y el duque pensó que la ira de su padre estaba fuera de lugar. Le dio al niño media guinea. El niño estaba radiante de alegría. Los padres mostraron obsequioso agradecimiento, y la tripulación ducal abandonó la posada en un ambiente de perfecta reconciliación. Sin embargo, el duque experimentó un ligero dolor de cabeza, debido quizás a una cama demasiado blanda y vinos de mala calidad.
Por lo tanto, decidió redescubrir el placer de montar a caballo y se lo comentó a su sirviente. Necesito un poco de ejercicio. Mientras yo me voy al campo con Salamanca, conduce el faetón. Nos reuniremos en Eaton Socon. Creo que la posada se llama El Caballo Blanco. Así es, su gracia, confirmó el señor Carter. Esté allí temprano en la tarde. Digamos que alrededor de las 3. Me esperará allí. Si llego tarde, no se preocupe. No quiero llegar a Copper Hall antes de las 5. Bien, su gracia. El señor Carter lucía desconcertado. El duque lo miró con severidad. ¿Qué pasa, Carter? Sé muy bien que la gente cena temprano en el campo, pero no pienso sentarme antes de las 8. Y si mis anfitriones tienen otros hábitos, pues bien, los cambiarán. El señor Carter respondió humildemente. Sí, su gracia. Por lo tanto, llegar a las 5 puede ser un poco prematuro. Digamos a las 6. Mientras tanto, hace buen tiempo y Salamanca necesita galopar. El ayuda de cámara preguntó, ¿desea vuestra gracia que lo acompañe? ¿Y cómo puede seguirme? Sabes también como yo que Salamanca deja muy atrás a todos los otros caballos. Eso es perfectamente cierto, su gracia. Espérame en el Caballo Blanco. El duque montó en el ansiado semental que corría en estampida, lo dejó trotar fuera de la ciudad y luego lo condujo a través de los campos. Poco importando si estaba cruzando terrenos privados, el duque galopó con su caballo por la vasta llanura del condado de Bedford. El hombre y la bestia pronto experimentaron el mismo bienestar. Salamanca se elevó literalmente por encima de los setos. A la hora del almuerzo, el duque descubrió una posada enclavada en una aldea. Almorzó una buena cerveza, queso y pan caliente del horno. Se fue con un sentimiento de satisfacción. Pocos hombres poseían una monta como Salamanca, y menos aún eran los que podían pasar una mañana en brazos de una mujer tan exquisita como la princesa Cecily. Casi había olvidado el motivo de su viaje, pero su serenidad se vio perturbada cuando notó que Salamanca cojeaba. Tiró de las riendas y desmontó. Levantando la pata delantera dañada, el duque vio de inmediato que una piedra se había atascado debajo del hierro. Luego sacó de su bolsillo la navaja que usualmente le permitía remediar este tipo de incidentes. Pero esta vez la piedra se resistió. En su esfuerzo por desalojarla, soltó el hierro del casco. Casi de inmediato se dio cuenta de que Salamanca se había torcido el espolón. No era un esguince grave, pero era obvio que el caballo no debía ser montado hasta que estuviera descansado y fuera removido. Conduciendo al semental a pie, el duque abandonó la pista agrícola que conducía a través de un campo que, con su superficie de piedra áspera, había causado el accidente, y se dirigió a un carril que, bordeado por altos setos, no estaba muy lejos. Cuando llegó al carril, encontró una señal. En él estaba escrito: Eaton Socon, 2 millas. El duque dio un suspiro. No disfrutaba de una caminata de 2 millas en sus botas de montar conduciendo a su caballo. Y luego a su izquierda vio un pequeño pueblo. Estaba el inevitable verde del pueblo, un estanque de patos en el centro, algunas cabañas dispersas con techo de paja y una posada todo blanco y negro y agradablemente pintoresco. También había una iglesia, y el duque esperaba que el pueblo fuera lo suficientemente grande como para presumir de un herrero. Guiando a Salamanca, que ahora cojeaba dramáticamente, caminó hacia la posada. Al acercarse, vio a una mujer joven sentada en un asiento de madera afuera. Se dio cuenta de que ella levantó la vista cuando él apareció en la vereda del pueblo, con un interés alerta. Luego, para su sorpresa, ella volvió la cabeza con una falta de curiosidad, que no era la recepción habitual que el duque había llegado a esperar de los campeones. Su gracia casi había llegado a su lado antes de que ella levantara la vista de nuevo. Luego levantó la cabeza y él vio que era sorprendentemente atractiva. Bajo un pequeño tricornio de terciopelo verde, tenía el pelo castaño rojizo rizado a cada lado de una cara en forma de corazón, que no era estrictamente hermosa, y sin embargo al mismo tiempo era llamativamente atractiva. Sus ojos eran grandes, también marrones, pero salpicados de oro, y su nariz era pequeña, recta, y tenía una mirada aristocrática que hizo que el duque se quitara el sombrero de manera más impresionante de lo que había pretendido hacer a primera vista.
¿Sería lo suficiente amable, señorita, para informarme si hay un herrero en este pueblo?, le preguntó. Sí, lo hay, respondió ella con una voz musical y suave. ¿Su caballo ha perdido una herradura? Miró a Salamanca y su indiferencia se fue volando. ¡Qué magnífico caballo! Y se puso de pie con los ojos clavados en el semental, hasta el punto de que el duque se sintió picado por tal falta de interés de ella. La desconocida renovó su exclamación. ¡Es magnífico! ¡Absolutamente impresionante! El duque asumió ese tono altivo que habría provocado la sonrisa divertida de Harry Sheraton. Tu apreciación me deleita, pero le agradecería, señora, si fuera tan amable de mostrarme el camino a la herrería. Mira, tomas el camino de este lado. Inmediatamente ella cambió de opinión. Te llevaré allí, será más fácil. No me gustaría. Pero ella ya había ido a la entrada de la posada y estaba gritando. ¡Billy! ¿Dónde estás? Un chico apareció en la esquina de la taberna. Estoy aquí, señorita Verena. Tenía unos 10 años y bajo su pelo rojo brillaba un brillo travieso en sus ojos azul verdosos. ¿Me está buscando, señorita? Claro, de lo contrario no te habría llamado. Voy a llevar a este caballero al herrador y te pido que vigiles el camino. Si ves un carruaje grande con 4 caballos y un cochero con librea, corre y dímelo. ¿Comprendiste? ¿Un coche, señorita? Sí, pero no como a los que estás acostumbrado. Lo acompañarán 2 piqueros, ya sabes, esos hombres con pelucas y sombreros de púas. ¿Como cuando su señoría va a Londres? Es eso. Y sobre todo, no olvides avisarme, sin demora. Es que tengo trabajo. Te daré... Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Vaya, es un... El duque intervino con una leve sonrisa en los labios. Permítame ser su banquero, sobre todo cuando se trata de un gasto que yo le estoy provocando. Sacó un puñado de monedas de su bolsillo. Monedas de plata, soberanos, medios soberanos. Oh, gracias. Ella había aceptado sin la menor vergüenza. Pero mientras, al elegir la moneda más pequeña, explicó. No tomé mi bolso, y hubiera tenido solo un pañuelo para compensar los servicios de Billy. Mientras reía, el duque notó la aparición de hoyuelos que se habían añadido a su encanto. Aquí, sinvergüenza, toma este dinero, le dijo a Billy, y si alguna vez dejas pasar el auto sin decírmelo, prometo retorcerte el pescuezo. Voy a abrir mucho los ojos, señorita. La señorita Verena se volvió hacia el duque. Venga, tenemos que ir rápido. No puedo contar con Billy por mucho tiempo. Todo lo que se necesita es una ardilla para distraerlo, o bien se perderá en sus ensoñaciones. Se puso en marcha, sujetando a Salamanca por las riendas. ¿Por qué es tan importante ese coche?, preguntó el duque. Porque es el del duque. Vaya. Y debo entender que esta noble persona que usted le interesa que se quede aquí esperando a que pase. La señorita Verena se rió. Vaya, no estoy interesada. Solo siento curiosidad por un personaje egoísta, pretencioso, desdeñoso y presumido, que he metido la pata con mis amigos. Con Salamanca esperándolos no podía ver el rostro oscurecido del duque. ¿Pero de quién estás hablando? Si está interesado, es su gracia, el duque infernal de Selchester. Y bien, hasta aquí llega el capítulo 2 de esta maravillosa novela, El odioso duque de Bárbara Cartland. Espero que la estén disfrutando. Si es así, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.